este tiempo ya para revisar lo que hemos estado estudiando de el judaísmo del Nuevo Testamento, revisando el Evangelio según San Marcos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 14 y vamos a avanzar en esto a partir obviamente del versículo número 1. Vamos a llegar hasta el versículo número 21. Comienzo con la lectura y de tiempo en tiempo me detengo para dar una explicación de ello. Faltaban 2 días para Pesaj y Matzot, y buscaban los príncipes de los Kohanim y los escribas cómo apoderarse de él con engaño y darle muerte, pero decían: no en la fiesta, no sea que se alborote el pueblo. Bueno, obviamente, una vez más aquí tenemos con esto de que se aproxima la festividad de Pesaj y Matzot, una festividad que viene desde el origen de la nación de Israel, desde la salida de Mitzrayim, como ya lo hemos mencionado, aun cuando el origen es preisraelita, o sea, el origen de la festividad de Pesaj viene porque tenemos dos fiestas precisamente, Pesaj y Matzot. Bueno, Pesaj tiene que ver con el Corban Pesaj, que tiene que ver con este pasado beduino que tiene nuestro pueblo, dado que nos movemos itinerantemente en el desierto con el pastoreo de ganado menor, sobre todo. Entonces, obviamente hay una tradición alrededor de esta actividad ganadera que se maneja en el círculo de los beduinos de aquella tierra de Canaán. Estas prácticas ya eran practicadas por los pueblos cananeos e inclusive por el pueblo egipcio, quien también de origen era así beduino. Justamente se une con esta parte de Matzot, que es el sacrificio por el momento y la actividad agrícola. Entonces tenemos que Pesaj se mueve entre estos dos, entre el pasado ganadero, el pasado itinerante, el pasado ganadero en el desierto, y el presente de aquella época, el presente agrícola. O sea, es el momento de la transición entre estas dos actividades. En común, el sacrificio de los animales, como sabemos, es en Pesaj, es un animal perfecto, un animal de 1 año, exactamente de 1 año. Y esto es así porque justamente el nacimiento del ganado, del ganado menor, de las ovejas, de las cabras, se daba justamente alrededor de estos días, ya iniciándose la primavera. Pues Pesaj se va a dar en los 15 días de que ha iniciado la primavera, más o menos. Entonces, ya han nacido estos animales. Estos animales, obviamente, Akadosh Baruj Hu nos hace saber que se sacrificarán esos animales justamente porque ya tenemos la nueva camada de los animales presentes. Akadosh Baruj Hu permite que la naturaleza pueda reproducirse y pueda dar a luz precisamente en el momento en que ya hay buenos pastos para que los animales puedan subsistir, estos pequeños, y aparte los pastos suficientes para que la madre pueda producir la leche. Entonces, de este modo, tenemos que esa nueva generación ya está presente, la anterior generación ya tiene 1 año, así que al ver que ya hay una nueva camada, entonces esto es una bendición para los pueblos ganaderos, pueblos beduinos de aquella época y de aquellas regiones. Entonces
como una celebración, como una gratitud a Dios, a la divinidad que les permite poder prosperar. Entonces hacen esta ofrenda que va a ser llamada como Corban Pesach. Esto se da, les digo, dentro de los pueblos beduinos, porque son primeramente ganaderos. Estos pueblos beduinos y muchos pueblos beduinos cambian su actividad agrícola porque se asientan en ciudades y se hacen grandes grupos de personas porque cambia su actividad a una actividad agrícola, ¿no? Hay beduinos que siguen siendo beduinos hasta la fecha, pero hay quienes van a retomar la actividad agrícola y entonces también de igual modo la actividad agrícola es semejante, porque obviamente la persona aprendió a cultivar los cultivos porque se daban cuenta que a la crecida del río se permitía la vegetación que comían los animales, estos de los que les decía de Corban Pesach. Entonces se daban cuenta que el grano se cultivaba bien en invierno, o sea, la semilla estaba en invierno bajo tierra, y más tarde emergía la hierba y esto era en primavera y florecía. Así que pasaron muchos a esta actividad agrícola y de igual modo, así como ya para la primavera se pueden ver los primeros brotes después de muchos años de trigo y de cebada principalmente. Así que al ver los nuevos brotes, ellos agradecen a la divinidad ofreciendo el grano antiguo. Entonces, el grano antiguo, este es la matzá, lo que se ofrenda a la divinidad en gratitud de que la prosperidad está llegando gracias al nuevo grano que ya tienen. Entonces, estos dos conceptos se encuentran aquí. Tienen que ver con el aspecto ganadero y el aspecto agrícola. Cosas que los pueblos de la antigüedad y de aquellas regiones perfectamente guardaban desde tiempos antiguos y tienen que ver con la renovación, la prosperidad. Bueno, entonces, obviamente, eso regulaba toda tu ciclo de vida, toda la forma de vida que ellos están aprendiendo, dado que su seguridad, su supervivencia se va a lograr. Bueno, entonces tenemos aquí que esto obviamente, dado que tenía una conexión con la divinidad y el pueblo de Israel estaba bastante vinculado con estas festividades, sobre todo porque ha tenido la mitzvah, el mandamiento de guiarse ahora de este modo y conectarlo con la salida de Mitzrayim. Así que para el pueblo es una parte de la cultura, parte de su existencia, parte de su vida, el guardar de estas fiestas, y dado que la conexión con la divinidad es mucho más fuerte, dado que no solamente tiene que ver con la ganadería y la agricultura, sino con su libertad misma, entonces tiene un vínculo mucho más fuerte, mucho más estrecho. Y el pueblo convivía perfectamente con esta parte de la festividad. El pueblo entero hay una mitzvah que es la de llegar a Jerusalén para guardar la fiesta, precisamente en 3 ocasiones. 3 veces se presentará delante de Hashem todo varón. A esto le conocemos como el Shalosh Regalim, las 3 festividades de peregrinación. De peregrinación se entiende esto porque hay la mitzvah de la Torah describe que las fiestas, los Moadim, las fiestas, en las que el pueblo de Israel debe guardar, para guardarlas tal como lo describe la Torah, deberá ser así en el lugar de su asentamiento principal, y el lugar de asentamiento principal obviamente es Jerusalén.
porque dice la Torá que Hashem habitará en medio de su pueblo y el lugar es donde se encuentra la Shejina, la habitación de la presencia divina, pues es precisamente Jerusalén. Así que la mitzvah, para cumplirla en todos sus detalles, el mandamiento para cumplirlo tal como lo describe la Torá, entonces tiene que ser en Jerusalén y no en ningún otro lugar más. Esto está conectado con el interior de nuestro pueblo, así que Jerusalén es un lugar en el que se espera que haya mucha gente para entonces. Y todo está conectado con la divinidad y con la espiritualidad. Por lo tanto, el pueblo está muy cargado de esa fuerza, de esa energía espiritual. Y como Jesús está causando precisamente mucho entusiasmo por la espiritualidad que maneja, por el mensaje que trae, y está causando que el pueblo se vincule más con Hashem, cosa que está desagradando a los que son los líderes religiosos, a los que controlan el flujo de la información de la Torah a través del servicio, a través del culto. Entonces, el culto está muy controlado por los coanim y los escribas, los sacerdotes y los escribas. Y dado que el que está perjudicando ese control es Jesús, entonces los sacerdotes y los escribas quieren detener a Jesús. Porque es el momento álgido de la festividad. Y Jesús los está llevando a un mayor apego, así que los que deben hacer provocar ese mayor apego, pues son precisamente los sacerdotes y los escribas, y de pronto les están quitando ese privilegio. ¿Ya? Pues, ¿qué dicen? Vamos a eliminarlos, normal, la envidia, para ellos, para los escribas y los sacerdotes, pues es completamente alguien que está, de acuerdo a su perspectiva de ellos, alguien que está echando abajo la fuerza de la costumbre, la fuerza de la Torá, la fuerza de la observancia a los mandamientos de Akadosh Baruj Hu. Entonces buscan eliminarlo, pero obviamente no pueden hacerlo cuando todo el pueblo está en su furor. Así que tratan de evitar que sea lo más cercano a la festividad. Y hallándose en Betania, en casa de Simón el leproso, cuando estaba recostado a la mesa, vino una mujer trayendo un vaso de alabastro lleno de ungüento de nardo auténtico de gran valor, y rompiendo el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Había algunos que, indignados, se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este derroche del ungüento? Porque pudo venderse en más de 300 denarios y darlo a los pobres. Y murmuraban de ella, y Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Es una buena obra la que ha hecho conmigo, porque pobres siempre los tenéis con vosotros, y cuando queráis podéis hacerle bien. Pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno, aquí tenemos una actividad más que tiene que ver con el entorno judío, por supuesto. Bueno, uno de las esencias y perfumes de aquella época, pues es este aceite de nardo, de gran valor, dice aquí. Sí, seguramente hoy en día una esencia podrá valer unos, no sé, unos 5,000 pesos, un frasquillo así, tamaño perfume, de esa esencia, ¿no? Con un tratado artesanal y todo lo que se tiene que hacer para poder recuperar el aceite del nardo. Así que sí, tenía un gran valor. En aquellos días solamente los más con mayor enriquecimiento podían tener el privilegio de emplear para su cuerpo aceites de nardo.
Ahora, el aceite está conectado con la unción. Ustedes se acordarán que la Torá describe que los aceites son ocupados para la unción de los elementos del santuario, no solamente para los elementos del santuario, con lo cual quedan consagrados. Obviamente estamos hablando de una esencia especial, pero el principio es la unción. Entonces, la unción también se va a emplear para reyes, sacerdotes, para otros que tienen autoridad, que tienen reconocimiento, honor y crédito dentro de nuestro pueblo. Esto es desde la antigüedad. Obviamente, aquellos ricos que tenían acceso a esto también usaban de esta misma práctica de ser ungidos, obviamente, ¿no? Con el aceite de la unción de la consagración de Kedushá, ¿no? Para nada tiene que ver con eso, sino es el privilegio, es el alto honor, que la dignidad que se tiene, que se posee, y es por eso que son ungidos. Así entonces esta mujer considera que si hay alguien que ella conoce que es digno de poder usar ese perfume que es a todas luces valioso, pues unge a Jesús. Entonces esto significa que ella está reconociendo a Jesús como alguien de alto honor, de alto prestigio, de alto privilegio. Y por eso un ungimiento así de costoso para ella vale la pena. Obviamente, siempre hay críticos dentro de los sucesos y dentro de los que están allí rodeando, siempre hay críticos. Esto ocurre. La acción de ella es criticada porque algunos allí, que se consideran siempre un tanto más espirituales, y que también al mismo tiempo se ve que están reconociendo que Jesús no tiene tal dignidad para hacer tal derramamiento, porque debe entenderse que si a alguien le están haciendo esta dignidad, esta distinción de hacer este ungimiento con aceite, es como cuando a alguien se le da un obsequio de alto valor, un reconocimiento de alto valor. Entonces, no todos quedan agradados, no todos les agrada que se haya hecho así, o que tal reconocimiento no lo merecía, o como en este caso, dado que el reconocimiento era un desperdicio para unos, se pudo haber empleado de mejor manera el dinero. Y esto pasa con los dignatarios, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos nuestros gobiernos y a veces nuestros gobiernos se dan baños de grandeza, los cuales son muy costosos y no todos estamos de acuerdo, tenemos otra opinión, pero es una cuestión de dignidad, es una cuestión que así se maneja, es un rito, es un ritual, que así se maneja. Entonces, obviamente, hay detractores, hay quienes no están a favor de esto y que dicen que mejor se debió haber ocupado, empleado ese dinero, el cual ya sabemos que es costoso, y se hubiera dado mejor a los pobres. Ahora, Jesús menciona esto, no tienen por qué molestarla, cada quien realiza sus actos de dignidad y de reconocimiento según su parecer. Entonces revela, no hace más que revelar lo que hay en el corazón de cada uno. Y Jesús precisamente eso es lo que destaca. Esta mujer, para ella, soy un alto dignatario, para ustedes piensan que es mejor haberse dado a los pobres. Jesús les dice, miren, yo no voy a estar aquí suficiente tiempo. Esta mujer lo reconoció anticipadamente y lo ha ungido, o sea, con esta dignidad. Ahora, Jesús asocia que este ungimiento tiene que ver con un ungimiento que lo va a llevar a la muerte. Ahora, el hecho de que él haya dicho esto no significa, porque para nada en el judaísmo se ha hecho una especie de ungimiento preparatorio a la muerte. O sea, cuando ya se conoce que alguien está a punto de la muerte, se le hace algún ungimiento, eso no, sino más bien lo que se acostumbra dentro de nuestro pueblo es hacer un lavamiento y ciertas esencias y ungimientos una vez que ya la persona ha muerto, es decir, el cuerpo se le lava, tal como se recibe a un ser humano cuando llega a este mundo, se le lava y se le atiende, se le envuelve
para que ya esté entre nosotros. De igual modo, cuando se despide de este mundo, dado que va a llegar al Olam Abba, al mundo que viene, de igual modo lo lavamos, le ungimos con ungüentos y se le pone una mortaja para que de este modo llegue, del mismo modo que llegó aquí, llegue también allá, al Olam Abba. Entonces, él lo que hace es asociar esto de este modo. No es que sea una práctica que nosotros unjamos a alguien antes de la muerte. Y ahora les dice esto, pero también les dice que al final de cuentas, ellos tienen el principio de que se lo puede dar a los pobres. Siempre habrá la oportunidad de ayudar a los pobres. Este es algo que debemos aprender. Siempre habrá la oportunidad de hacer algo por los que más necesitan. Y el hecho de que desviemos de pronto alguna economía por la dignidad, es que no significa que se deba descuidar o que se va a descuidar a los pobres. Por ejemplo, nosotros estamos en la actualidad remodelando la sinagoga. Ya teníamos una sinagoga pequeña, con la ayuda del cielo está creciendo. Y entonces estamos ampliando la sinagoga. Y cada que uno va, me entrevisto con el presidente del Betim y con los muchachos que le ayudan, y conozco los detalles de la inversión económica, obviamente, y de tiempo, de donación que se ha hecho de parte de la comunidad, y uno ve las cantidades, ¿no?, que la gente dona, porque construir o ampliar no es algo que sea poco, que sea económico. Entonces se hace una buena inversión. Inversión que muchas veces dice uno, esto mejor lo pudiéramos haber empleado para otra cosa, para otras necesidades que hay dentro de la comunidad. Pero al final, esto lo hacemos porque consideramos que es digno que podamos construir un lugar donde se pueda hacer el servicio a Hashem, no solamente por nosotros, no solamente por nuestra familia, sino por todos aquellos que puedan acercarse a servir a Kadosh Baruj Hu en ese lugar. O sea, son ampliaciones para que todo aquel que quiera venir pueda hacerlo. Esa estructura, con la ayuda del cielo, va a poder resistir varios años, y aunque nosotros ya no estemos, va a poder dar cobijo y va a poder llegar gente que tal vez ya no conozcamos a servir a Kadosh Baruj Hu. Así que eso se considera por la comunidad como una buena inversión, como algo digno de hacer, y por lo tanto se hace. Efectivamente, nosotros vemos alrededor y nos damos cuenta que hay la necesidad de ayudar a los pobres, precisamente. No por eso los olvidamos, pero sí hemos dado cuenta que el recurso que se ha empleado para la construcción es amplio, y que lo consideramos digno. Así que por más que nosotros invertamos para poder cubrir las necesidades de los pobres, pobres siempre habrá. O sea, no hay dinero suficiente, como dice el Talmud. No hay dinero suficiente en las arcas para poder cubrir las necesidades de los pobres, ¿ya? Esto lo dice el Talmud. Bueno, continuamos. Judas Iscariote, uno de los 12, se fue a los príncipes de los Coanim para entregárselo. Ellos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero, y buscaba ocasión oportuna para entregarle. Bueno, aquí comienza este episodio muy conocido en el que uno de los 12 apóstoles de Jesús va precisamente a traicionar a su maestro, va a traicionar a Jesús. ¿Todo por qué? Por una cuestión también económica. Entonces estamos viendo aquí cuestiones económicas, ¿no?, que se mueve el trasfondo político religioso
siempre se ha movido a través de esta cuestión de la economía, porque de igual modo como el bien económico, el bien material, le ha dado posición al aspecto religioso, al aspecto espiritual de la persona, de la sociedad, también la economía es la que le ha dado posición al Estado, a la política. O sea, no pensemos de otro modo, ha sido así, ha sido empleado, cada uno lo dirige hacia donde considera que se hace necesario. Pero lo que le ha dado soporte tanto al bien espiritual como al bien político siempre ha sido la economía. Esto es lo que hay detrás de estos poderes, ha sido soportado por la economía. Entonces, cada quien sabe hacia dónde lo dirige. Y obviamente aquí se empieza a dar cuenta que es una cuestión político-religiosa que está moviendo a los sacerdotes y a los escribas para destruir a Jesús y todo ese mensaje que echa abajo la estructura jerárquica de los Kohanim y de los escribas. El primer día de los ácimos, de los Matzot, cuando se sacrificaba Pesaj, es decir, el 14, o sea, porque el primer día va a comenzar por la noche. Hemos de recordar que para el pueblo, para nuestro pueblo, el día comienza a partir de que cae el sol. Y eso ya sería el día siguiente. En este caso sería 15. 15 es el primer día que nosotros comemos matzá. Pero tenemos una víspera de la festividad, porque en realidad el cordero debe ser sacrificado entre las 2 tardes del día 14, esto de acuerdo a la halajá, y es la halajá la que también nos menciona que a partir del mediodía del día 14 ya debe estar de nosotros ausente la levadura, el hametz. Ya no debemos comerlo, ya no debemos consumirlo. Entonces, es por eso, otra vez, perfectamente encuadra esta descripción dentro del judaísmo del segundo templo. De allí que estamos hablando del judaísmo del Nuevo Testamento, porque aquí a todas luces se pueden ver las costumbres, están perfectamente compaginadas con las costumbres judías de aquella época. Ya les expliqué un poco la ocasión anterior cuando advierte Jesús sobre la destrucción del Bet HaMikdash. Se va a abrir el judaísmo, después de la destrucción del templo, se va a hacer el judaísmo rabínico que se instala en Yavne, y también se va a hacer el judaísmo apostólico, que más tarde es el que va a ocurrir de esta separación, de esta fractura con la destrucción de Jerusalén, ya a partir del siglo II. Entonces también en Peia se va a hacer una nueva escuela, que es la que va a terminar siendo el judaísmo apostólico y el judaísmo rabínico del lado de Yavne. Bueno, entonces, siendo el primer día de los Matzot ácimos, cuando se sacrificaba Pesaj, dijéronle los Talmidim, ¿dónde quieres que vayamos para preparar Pesaj y la comas? Y envió a 2 de sus discípulos Talmidim y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua, seguidle, y donde él entrare, decid al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi departamento o la habitación en que pueda comer Pesaj con mis discípulos? Y os mostrará una sala alta, grande, alfombrada, pronta. Allí haréis los preparativos para nosotros. Y sus discípulos se fueron y vinieron a la ciudad y hallaron lo que les había dicho y prepararon Pesaj. Bueno, como les digo, hay un momento de los preparativos de la festividad, en este caso de Pesaj, se llama la víspera de Pesaj.
y hay preparativos que hacer. Comienza desde, les digo, se agiliza desde el primer día. Bueno, desde semanas anteriores empieza uno con la búsqueda del hametz, la quema del hametz, de la levadura, y luego se hacen los mitzvot que vienen como marca la halajá hacia el mediodía del día 14, y ya comienzan todos estos preparativos para finalmente llegar a la cena de Pesaj. Fíjese que esta descripción aquí la narra con tal entusiasmo Marcos, de tal modo que, de acuerdo a la tradición oral, obviamente de parte del judaísmo apostólico, la tradición oral menciona que esto ocurre en casa de Marcos, precisamente el que está redactando este documento. Para nosotros, bueno, el contenido de este documento, recuerden que no tenemos lo que escribió de puño y letra Marcos. O sea, por tradición oral se sabe que esto lo escribió Marcos, y se le da explicación e interpretación a esto, precisamente porque todo documento judío pasa por un proceso que le conocemos como el drash, el midrash. De ahí viene la palabra midrashim. El drash es una explicación, es una interpretación. Todo documento escrito por un rabino, por un maestro judío, debe pasar por una explicación. Esa es la razón por la cual el documento nos es entregado, para que nosotros podamos darle interpretación. No es una cuestión nada más literaria, no es una cuestión histórica, es porque a ese documento debe pasar por una interpretación. Es la razón por la cual nosotros escribimos. Nosotros dejamos un escrito para que las futuras generaciones puedan interpretarlo, puedan entenderlo y puedan interpretarlo, y pueda ser transmitida esa interpretación. Entonces, precisamente la interpretación se sigue a tal modo que hoy en día, cuando uno va a visitar Israel, se encuentra, de acuerdo a la tradición oral, con la visita de este sitio. Se dice que este sitio es donde se construye la primera sinagoga del judaísmo apostólico. A la fecha se encuentran ahí descripciones de lo que, de que precisamente hablan de eso, de que allí se realizó por interpretación. Les digo, esto es por interpretación. O sea, no necesariamente tiene que ser histórico. Eso no significa que sí lo es o no lo es. Es una cuestión interpretativa. La costumbre de un alumno de un Talmid Jajam, al acercarse a un documento del judaísmo, lo que va a hacer es interpretarlo. Los sitios, los lugares también son para esa interpretación. Por esta razón, hasta la fecha, cuando uno va a Jerusalén, los guías lo llevan a los que tienen el deseo de conocer esos lugares por lo que representó Jesús. Entonces les hacen saber que ese lugar es ese lugar en donde se llevó a cabo la última cena de Pesaj de Jesús, y que a la postre se convirtió en la primera sinagoga en Jerusalén del judaísmo apostólico. ¿Por qué? Porque ese lugar tiene las características y ha sido por transmisión oral de conocimiento que allí ocurrió. O sea, esto es lo que se sabe. Les digo esas características, y por el entusiasmo que también Marcos le aplica a esta descripción, es que se sabe esto. Aquí, luego entonces, tenemos una idea que viene en el capítulo 14. El capítulo 14 es la forma, la apreciación que se tiene de los hechos. Cómo se aprecia, cómo se interpreta lo que hizo esta mujer al derramar el aceite en Jesús.
cómo se interpreta el hecho de que los escribas y sacerdotes quieren atrapar a Jesús antes de la festividad, cómo se interpreta también que Judas está buscando entregar a Jesús, precisamente a los escribas y sacerdotes. Todo tiene que ver con una interpretación. O sea, el judaísmo es como tal porque es la interpretación que hacemos de los documentos. Por eso es que, como les digo, existe el judaísmo rabínico y existe el judaísmo apostólico. Pero cada uno de ellos interpreta sus documentos porque lo que ha aprendido cada hebreo desde los días de Abraham Avinu hasta nuestros días ha sido que cada documento nosotros debamos de interpretarlo, que esa es la razón por la cual se ha escrito tal documento, porque se requiere que nosotros tengamos luz y recoger una mayor comprensión más allá del simple contenido, de la simple letra, sino de trascender. Porque esa es la idea de nuestro pueblo, trascender, encontrar una información más allá de las letras, más allá de los personajes, más allá de los hechos. En esto consiste el judaísmo. Por eso el judaísmo es tal como es. No es una cuestión, o sea, no somos, por así decirlo, bíblicos al pie de la letra de únicamente la Biblia. Por eso siempre tenemos a nuestro lado documentos de interpretación de esa misma Torah, de esa misma Biblia, que son el Talmud, los Midrashim, el Zohar y todo lo demás. El judaísmo apostólico también tiene lo suyo, porque es la forma en la que un Talmid Jajam, un estudioso de la Torah, realiza sus investigaciones del documento escrito o de la tradición oral en este caso. Llegada la tarde vino con los 12 y recostados y comiendo dijo Jesús: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, uno que come conmigo. Comenzaron a entristecerse y a decirlo uno en pos de otro: ¿soy yo? Él les dijo: uno de los 12 el que moja conmigo en el plato, pues el Hijo del Hombre sigue su camino, según de él está escrito. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. De un tiempo a la fecha, Jesús tiene bastante claro de lo que le sucederá. Y él está dando a conocer los tiempos, ¿no? Y cómo sucederán las cosas. Cada vez para él es mucho más claro esto. Y ahora está anunciando cómo él va a llegar a lo que sería su muerte. Va a ser a través de la entrega de uno de los amigos, de uno de los que están con él. Para nosotros, los judíos, no hay nada más importante que la comunidad, como les decía hace un momento. Para nosotros, la comunidad es el vínculo más importante, porque nuestra propia familia forma parte de la comunidad. La comunidad, entonces, se espera que podamos vivir y actuar como verdaderos hermanos. El hecho de compartir los alimentos es un simbolismo muy importante dentro de nuestro pueblo, porque los alimentos los compartimos cuando estábamos en el desierto, cuando salimos de Misraim hacia la tierra de Canaán. O sea, es el momento en el que mayor unidad hubo dentro de nuestro pueblo. Nuestro pueblo comenzó a sufrir de ciertas disensiones y divisiones cuando finalmente nos instalamos en la tierra de Canaán, para llamarla Israel, y allí cada quien comenzó a luchar por sí mismo. Pero entonces allí se reconoció que el vínculo más importante ocurrió en el desierto, cuando todos compartíamos todo. Justamente esa es la razón por la cual Bilam Arashá no pudo maldecir a nuestro pueblo, sino todo lo contrario. Cuando vio la unidad, la armonía,
cuando la armonía en la que vivía nuestro pueblo. Y hoy en día esto lo representa la comunidad, lo representa la sinagoga, la esnoga. Es el lugar donde esto se representa. Por lo tanto, debe haber completamente la confianza, pues el texto dice perfectamente: el que moja conmigo en el plato, dado que la costumbre, de acuerdo a la descripción, les digo, completamente histórica, rabínica, judía, estamos recostados, reclinados sobre la izquierda, que es la forma en la que se come Pesaj, y es un plato el que se encuentra en el centro de la mesa, y de eso toman todos, de ese plato, de esa bandeja toman todos. Es decir, tenemos un alimento en común porque somos una comunidad, somos una familia, somos una hermandad, somos algo que nos une, no la cuestión de la carne, sino una cuestión del espíritu. Nos identificamos todos como ser descendientes de Akadosh Baruj Hu, es decir, nos identificamos como hijos de Dios. Por lo tanto, eso debe ser lo más, como les digo, todo es interpretación para nosotros. Por lo tanto, al hecho de estar en comunidad, es el vínculo más fuerte, el vínculo más importante. Y de pronto que entre nosotros ocurra que hay uno que está de este modo, y sin embargo detrás de ello está tramando algo contra nosotros mismos, algo que ocurre, definitivamente ocurre, pero esto es justamente la peor traición, lo peor que puede ocurrir, que como dice el dicho, voltees bandera, que te salgas de esa comunidad, que seas tan cínico, tan sinvergüenza, de estar entre la comunidad, pero más bien para destruir a la comunidad. Esto ocurre, esto ha ocurrido dentro de nuestro pueblo. No hay peor maldición sobre nuestro pueblo que el odio gratuito. Es el odio gratuito el que destruyó los dos templos de Jerusalén. Y esto es lo que han acusado siempre los profetas acerca de nuestro pueblo, ¿okay? Que nuestro pueblo no es sincero, no es claro en la forma en que debemos convivir, porque es la forma de destruirnos. O sea, debemos dejar atrás esta individualidad, esta percepción ajena a la comunidad por un beneficio propio. Siempre debemos estar por el beneficio colectivo. Judas estuvo pensando en el beneficio propio, mas cuando vienes a formar parte del colectivo, entonces debes tener un pensamiento de unidad, de comunidad, un pensamiento colectivo, porque eso es lo que hace la fuerza. La razón de nuestro pueblo es que Hashem va a tomar a nuestro pueblo por heredad, porque precisamente estamos en unidad. Y destruir la unidad, separarse de la unidad, disgregarse, es lo peor que le puede suceder a nuestro pueblo. Pues esto es justamente lo que advierte Jesús en esto que nosotros hemos estado viendo. Hasta ahora llegamos aquí en esta explicación. Para la próxima clase, con la ayuda del cielo, vamos a poder entender un poco más acerca de esta festividad, que también, por cierto, llega, que es la festividad de Pesaj. Así que les animamos para que se preparen para ello, para la festividad de Pesaj, y vamos a conocer también esta festividad celebrada por Jesús. Por el momento es todo, nos vemos para la próxima, que tengamos una buena semana.